Bueno, un gusto, Nicole. Mi nombre es Roberto Castillo Zamudio. La abreviatura de esas tres palabras es Rocas. Ese es mi nombre artístico y soy autor de esta serie manga, ¿no? Que es Human Hero en sus tomos uno y 2. Y bueno, el próximo año ya sale 3, 4 y 5. Así que ahí avanzando bastante con el tema del manga. Y se involucra también el tema de la diagramación. Mm, ¿cómo empezó en este mundo del manga? Siempre me gustó como he repetido, y no me canso de repetirlo, ¿no? En varias entrevistas que se han dado felizmente, tú naces con estos gustos, ¿no? Uno nace gustándole, no sé, pues, ¿no? El deporte, hay otra gente, hay otras personas que les encanta la cocina, hay otras personas que les encanta el viajar inclusive, ¿no? Que lo hacen ya hasta como una profesión. En mi caso, pues yo nací artista, lo descubrí desde muy pequeño, gracias a un regalo que me hizo mi madre hace muchos años atrás. Y en base a ese regalo, que fue un póster de Saint Seiya de Caballeros del Zodiaco, empecé a dibujar y hasta ahora, pues, ¿no? O sea, una vez que empecé a dibujar ya no paré. Entonces, si tú vives tan apasionadamente haciendo algo que repites a diario y que te gusta mucho, es un indicativo de que esa es tu pasión y que tienes que dedicarte a eso. Entiendo. ¿Cuáles fueron sus primeras inspiraciones? Justamente lo que es Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, en el Canal 4 en América, hace 800 años atrás pasaban animes setenteros, ¿no? Había un anime que acá en Latinoamérica se le llamó Robots Ninja, pero en realidad el nombre es, se me fue, se me fue, Shingeki o algo, no es Shingeki, pero se me fue el nombre en japonés. El tema Ya. es que acá se le llamó Robots Ninja y pues esa es también una de mis inspiraciones, ¿no? Mm, ¿Me puedes decir qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Me encanta mucho mi trabajo, adoro mi trabajo. Bueno, no es es un trabajo, sí, pues, ¿no? Pero en realidad es muy Claro. divertido, es muy divertido. No lo Mm, consideraría trabajo, no es más mi pasión. Y felizmente claro, ya está rindiendo frutos si quieres verlo desde el tema monetario, ¿no? O sea, claro. ya se está ganando felizmente. Se puede vivir del manga, sí se puede. Después de mucho sacrificio, pero sí se puede. Y lo que más me gusta, lo que más me apasiona es que nunca te estancas. ¿No? Por ejemplo, tú estás en un trabajo X y llega un momento en que ya te hostigaste, te hastiaste del trabajo porque no ves evolución. Claro. Siempre es lo mismo, llega a ser lo mismo. En el caso, en mi trabajo de manga, nunca es lo mismo. Siempre hay una evolución. Evolucionas en tu manera de dibujo, evolucionas en los procesos de edición, evolucionas obviamente mientras avanza la historia. Entonces es un reto constante y en ese sentido es muy apasionante, ¿no? Es muy adrenalínico hasta diría yo, ¿no? O sea, uno está sentado encima de un escritorio haciendo cosas, no me tiro al suelo ni nada de eso, pero mentalmente es un ejercicio muy apasionante y muy adrenalínico, ¿no? O sea, la mente está en constante movimiento y en el reto de la creación de la serie, ¿no? Que tiene que ir avanzando y cada tomo que pasa tiene que mejorar. Lo ideal es que cada tomo, mientras avanza la historia, sea más y más apasionante. Creo que sería involutivo que pues el tomo 3 sea menor que el 2 o que el uno, ¿no? Siempre Claro. hay que avanzar. Entonces, en ese sentido, constante evolución. Lo puedo resumir en constante evolución. Interesante. Sí. Y, y la siguiente pregunta en cuestión de planteamiento justo del trama. Para crear un trama dentro de de la fase de planteamiento o en la trama en sí, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta? Para crear una trama, el autor tiene que basarse mucho en su ideología. ¿No? Entonces, Ujú. eso siempre recomiendo a los aspirantes a mangaka y quienes no sepan por dónde empezar a hacer sus tramas. ¿No? Siempre el autor, por defecto, agrega parte de su visión a las tramas, ¿no? O sea, su ideología. O sea, alguien de seguro piensa de que el mundo es un campo de rosas, que todo es felicidad, que el hombre merece ser feliz. Crea historias en base a ese pensamiento tuyo, ¿no? Quizás está el lado opuesto. Ahorita está un autor pasando por un momento muy triste, ¿no? Algún contratiempo en la vida que lo ha marcado, entonces crea tus historias en base a ese dramatismo, ¿no? Que uno está viviendo actualmente, ¿no? Uno de seguro está enamorado, todo lo ve hermoso, ¿no? Cree en el amor apasionado, crea historias en base a esos sentimientos que experimentas actualmente, ¿no? Cada persona tiene su manera de ver la vida, su ideología justamente, y toma esa ideología y en base a eso crea tus historias. Ujú.
Y hay una parte del trama que es el conflicto. Ujú. ¿Cuál es lo esencial para tener, o sea, para crear ese mismo conflicto dentro de la trama? Sí, justamente eso, ¿no? Yo creo que un conflicto se crea muy rico, de manera muy rica cuando te basas en tu vida, ¿no? Cuando te basas en tu propia vida, ¿no? Entonces, a cada uno de nosotros nos ha pasado algo, para bien o para mal, que en algún momento tú no me negarás que seguro en algún momento has pasado algo y dices, oye, esto parece una película, esto deberían hacerlo en Hollywood. Entonces, eso que Ajá. nos ha pasado, agrégalo al conflicto de tu historia, ¿no? Ah, vale. ¿Cuál es la estrategia para que la resolución del trama tenga un final satisfactorio para el lector? Eh, eh, Bacán, ¿ah? Qué chévere tus preguntas, están bien interesantes, me gustan, me gustan. Muy pocas entrevistas me han hecho con estas preguntas, así que felicitaciones de antemano por eso. Mira, yo soy un convencido de que el Ujú. autor no tiene que trabajar para el lector. O sea, el Ya. lector viene al autor, sin que suene soberbio, Ajá. pero el lector engancha, hace match, ¿no? Si quieres, con la obra porque siente que el autor lo hace con pasión, con cariño y se siente auténtico. Y en cuanto al Ujú. conflicto y a la resolución del mismo, yo creo que todo parte del autor, porque ese conflicto quizás o se resuelve para bien o bien se resuelve para mal, o quizás se resuelve de manera irregular, o en todo caso no se resuelve. O sea, el Mm, personaje no llega a cumplir la meta. También es válido. Y no a todo claro. el mundo le va a gustar. Algunos lectores dirán, no, pero yo quería que mi protagonista cumpla con su meta. ¿Y por qué haces eso, autor? Porque es mi obra, así de sencillo. Yo siento como autor que Ujú. no, pues, que no cumple el objetivo. Hasta quizás muere el protagonista. Y es así, o sea, esa es la manera en que el autor lo puede manejar, ¿no? Voto porque sean tres opciones, ¿no? Resumiendo, o puede ser una resolución buena, bonita, con final feliz, una resolución regular, ¿no? Más o menos, como que el protagonista quizás no cumplió la meta, pero en el camino encontró cosas que lo llenan. Y número Ujú. tres, una resolución mala, o sea, una resolución negativa, ¿no? El personaje no cumplió las metas e inclusive muere, ¿no? ¿Por qué no? Ah, claro, es como el arte, depende mucho del el autor, más que Sí, nada. claro que sí, claro que sí. Y hay autores y autores, ¿no? O sea, no es criticable el hecho de que haya un autor que quiera hacer la resolución del conflicto para que le guste a todo el mundo. Eso no está mal, eso es válido. Pero están las dos vertientes, ¿no? Autores más Claro. ceñidos a su propia visión del mundo y otros que quieren hacerlo más masivo, más para toda para que cautive, ¿no? Para que le guste a toda la audiencia. Y eso no está mal. Ujú. De acuerdo. Este, ¿qué, qué se debe tener en cuenta para la creación de los personajes y adaptarlo dentro de la trama? Ujú. Los personajes tienen que tener dimensiones, ¿no? Hay tres tipos de personajes. Hay personajes unidimensionales, hay bidimensionales y tridimensionales. El autor tranquilamente puede aplicar el unidimensional o el bidimensional a sus obras y más que suficiente. Un personaje unidimensional es un extra que sale, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo uno había un señor leyendo un periódico y saludó al protagonista. Ya, ese es un personaje unidimensional, episódico, que sale, está de relleno, es un extra en la escena, ¿no? Como hablando, como en las tablas, ¿no? En los actores. Ujú. Y está el reto también bueno, y los protagonistas por defecto son bidimensionales. O sea, los personajes bidimensionales pueden llorar, pueden reír, pueden muestran emociones, ciertamente, y son bastante identificables con la audiencia. La audiencia, por lo general, se identifica mucho con los personajes bidimensionales. Los personajes bidimensionales, por lo general, tienden a ser más llevados a lo positivo. ¿No? Mi personaje puede llorar y puede ponerse triste, pero también es valiente, es honrado, es solidario, es generoso, tiene muchos valores. Y al público le gusta identificarse mucho con los personajes que tienen valores, porque nosotros al ser seres humanos imperfectos tendemos a buscar justamente modelos de perfección. Entonces los personajes bidimensionales son eso, ¿no? Siempre el prota es valiente, es educado, es responsable, va a cumplir su meta, va a lograr su objetivo y al público le gusta ver que el personaje cumpla sus objetivos. Entonces, ¡pum!, engancha con el bidimensional. Eso pueden aplicar los autores. Pero Mm, también está el número 3 que sí. ese es el tridimensional. El Ujú. personaje tridimensional es el más humano.
Es el personaje que puede, por supuesto, llorar, puede estar alegre, pero también puede mentir, también puede decepcionar, también puede robar, también puede hacerle daño a las personas que ama. ¿Qué O, pasó? o sea, es un personaje más humano. Ay, Sí, disculpe, ahora será sí. súper... No te preocupes, no te preocupes, sucede. Me estaba contando la tridimensional que era más humano. Sí, claro, los personajes tridimensionales, para ponerlo muy, muy concretamente, son humanos. Y los humanos no somos ni buenos ni malos, somos una escala de grises, ¿no? O sea, Mm, también podemos decepcionar, también podemos engañar, también podemos mentir, ujú, es eso, o sea, no es ni blanco ni negro, o sea, hay una escala de grises. E claro. irónicamente los personajes, bueno, irónicamente no, los personajes tridimensionales son de una escritura más consciente del autor. O sea, cuando un autor aplica tridimensionalidad a sus personajes, se considera que son mejores escritos. No son para todo el público. No a todo el mundo le va a gustar esos personajes. Porque justamente al público no le gusta identificarse con los defectos de los personajes. Buscan Qué siempre lo interesante. positivo. Ah, no, no, qué interesante. Nunca me he puesto a pensar de esa Eso es. manera. Por ejemplo, Shinji Ikari de Evangelion, ¿no? Es cobarde, es temeroso, ha hecho cosas impúdicas en un hospital en la película The End of Evangelion. eh, entonces es un personaje muy humano, ¿no? Y a la gente no le gusta. Pero es que Shinji Ikari es un personaje humano. Es un niño de 14 años que le piden que suba un robot gigante y que pelee contra ángeles. Entonces, ¿qué niño de 14 años en su sano juicio en la realidad va a subirse a un robot, a recibir heridas, para salvar al mundo? O sea, nadie va a hacer eso. Nadie va a hacer eso. Pero ese es un Claro. personaje tridimensional, ¿no? Es más real. Ah, y bueno, en cuestión del color, ¿cómo sabes qué color debe usar en el entorno planteado de la narrativa? Con Eh, relación a la narrativa. ¿Aplicado al personaje o aplicado a un escenario? Aplica un escenario. Depende todo de la psicología. Todo depende de la psicología del color, ¿no? O sea, la psicología del color te indica exactamente qué es lo que qué colores se deben de usar dependiendo del planteamiento, ¿no? Si es una escena dramática, podrían ser grises, podrían ser violetas, podrían ser azules, ¿no? O sea, fríos. Llevando a los grises, por supuesto, ¿no? Si es una escena jocosa, graciosa, divertida, podrían ser naranjas, podrían ser amarillos, eh, colores cálidos, ¿no? Que refuercen el tema de vitalidad, ¿no? Amarillo es vitalidad, como el fondo que tengo, amarillo es vitalidad, juventud, ¿no? Por Mm, ejemplo, en mi fondo yo tengo violeta, hay un personaje en violeta, el violeta se usa para jerarquía, para poder, para realeza. Entonces, justamente, un autor al saber lo que es teoría de color, psicología del color, lo puede aplicar en sus escenas o a los personajes. En cuestión del personaje, ¿cómo uno sabe qué persona, o sea, qué color debe llevar cada personaje? Teoría de color, psicología del color, hay que estudiar psicología del Ajá, color y más que nada el autor debe conocer a sus personajes. Sería muy claro. negativo que yo como autor no sepa cómo es mi personaje, ¿no? Entonces, si mi personaje es apasionado, súper valiente, súper... eso, lo podemos resumir en apasionado, rojo, prendas rojas, por lo general, ¿no? Si el personaje es sabio, siempre tienes las respuestas, es el más analítico del grupo, pues podemos aplicar verdes al personaje. Entonces, psicología del color. Siempre y cuando el autor conozca a sus propios personajes, ¿no? Claro, entiendo. ¿Cómo usted sabe qué punto focal debe llevar cada escena? Lo que pasa es que hay una teoría en diseño gráfico que se llaman puntos de oro. Entonces, si por ejemplo tú ves ¿no? mi camarita, Ujú, mi escena, si te concentras más o menos en el centro, van a haber 4 puntos. Dibujamos uno, dos, tres y cuatro. ujú. Entonces, por lo general, esos 4 puntos son los puntos de enfoque. Entonces, cuando tú creas una escena, tienes que asegurarte de que la parte importante esté cercano, o si no bien, dentro de esos 4 puntos. Ah, Que es ya. justamente cuando lo que tenemos en la cámara de fotos, ¿no? En el celular, cuando tú sabes que podemos hacer una rejilla. Ujú. Esa rejilla justo te dibuja 4 puntos imaginarios. Siempre tu foto tiene que estar, la parte importante de la fotografía, de la composición, debería estar colocada cerca de esos 4 puntitos. Mm, de acuerdo. ¿Usted cómo sabe en cada viñeta, o sea, qué tipografía debe colocar?
en la También depende mucho de la intención. Por ejemplo, hay una tipografía para cómic manga que se llama Acme Secret Agent. Esa tipografía no es una regla, pero es una de las más usadas, ¿no? Y también la tipografía puede cambiar dependiendo de quién habla, ¿no? Si es un personaje malévolo, por ejemplo, ¿no? Podemos cambiar la tipografía a algo mucho más una tipografía que represente, ¿no? Justo al tipo de personaje que está hablando. ¿Y cómo usted sabe qué ángulo o qué plano debe llevar cada escena? Todo parte de psicología, todo parte de la psicología La y del estudio de psicología. diseño gráfico, ¿no? Por ejemplo, Claro. cuando hay un contrapicado, perdón, Ujú, cuando hay un picado, por ejemplo, cuando la cámara está, ¿no?, apuntando en diagonal desde arriba hacia abajo, eso indica, no exclusivamente, pero indica sumisión, tranquilidad, paz. Entonces, uno como autor sabe que yo voy a hacer mi escena en ese ángulo de cámara cuando quiero representar paz, ¿no? Cuando quiero representar poder, imponencia, poder, imponencia sería un contrapicado, por ejemplo, ¿no? Un contrapicado refuerza ese tipo de psicología tras la escena. Entonces, ángulos de cámara, planos de encuadre, todo eso uno debe aprender, ¿no? Uno como autor. claro. Ya. ¿Cómo sabe qué proporción, qué elementos, o sea, qué proporción debe tener cada elemento en la escena? También es un tema de encuadre, hay un tema de encuadre, hay un plano de encuadre que se llama plano general. Entonces, por Ujú, ejemplo, ¿no? En la escena uno tú muestras un plano general de por ejemplo acá, pues, ¿no? Te muestro, por ejemplo, ya. sí, de hecho que lo capta la cámara. Ta, 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 ta. Por ejemplo acá, ¿no? Aquí hay un plano general de un Ujú, edificio. Entonces, en claro. este plano general tú le estás diciendo al lector el dónde van a suceder los siguientes eventos. Entonces, cuando tú creas un plano general, te puedes dar el lujo de en las siguientes páginas agregar pocos elementos, como tú bien dices. Entonces, justamente al haber hecho un plano general anteriormente, puedes darte el lujo de agregar muy pocos o quizás nulos detalles, pero el lector va a saber dónde están sucediendo los eventos, ¿no? En ese Claro. sentido, los planos de encuadre te pueden ayudar. Mm, Este, en la proporción de elementos también ayuda mucho lo que sería el recorrido visual. Claro, el recorrido visual, claro, definitivamente. Sí, por supuesto, el recorrido visual es la manera en que leemos, ¿no? Al menos aquí en América leemos en forma de Z, ¿no? Tal Mm, cual, es una Z. Entonces, hablando de recorrido visual, como tú bien comentas, eh, hay que tener en cuenta que los elementos que van hacia la izquierda, por ejemplo, ¿no? En esta página, ujú, deberíamos de dibujar una Z sería así, ¿no? Entonces, así sería una Z. Y hay que tener en cuenta que justo en esta esquinita, inferior izquierda, deben de haber elementos no tan importantes, ¿no? Y mm, más bien en esta parte diagonal y la esquina inferior derecha es donde deberían haber elementos muy importantes en la composición. Todo eso es recorrido visual. Justo gracias a ese recorrido visual vas entendiendo dónde ir colocando los elementos. qué interesante. No me he puesto a pensar eso en la cuestión del manga. Sí, todo eso Ah, se aplica. Manga, cómic, todo eso se aplica. ah, ¿Cómo cómo resalta Rocas un personaje principal dentro de la trama de la narrativa? Ya sea hecho en guión o ya sea gráficamente. Uy, excelente. Mira, facilito. El personaje principal tiene que ser principal. O sea, a qué se refiere eso? Mira, te lo pongo como un ejemplo de qué no hacer, porque me Ujú, pasa en los talleres que dicto. Los chicos me dicen, no, Rocas, mi personaje es el principal, pero no aparece hasta el tercer capítulo. Y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo va a haber un protagonista que aparece en el tercer capítulo? El protagonista tiene ujú, que aparecer en el primer capítulo. O también me dicen, no, sí, Rocas, lo que pasa es que mi personaje principal es el principal, pero voy a darle protagonismo primero a estos dos y luego va a tomar la posta el verdadero principal. ¿Qué es eso? Eso está mal hecho. El personaje, toda la trama tiene que girar en base al protagonista. Es por eso que se llama protagonista. Entonces, ujú, todos los eventos, todos los hechos, todo el conflicto, la resolución, todo tiene que ver con el protagonista. Nosotros vemos o leemos la obra a través del protagonista. No tiene sentido que los secundarios tengan más importancia. Siempre, por eso se llama protagonista. El protagonista es el eje de la historia. Sin el protagonista no hay historia. Así de sencillo, ¿no?
Mm. Entonces, el conflicto y la resolución de los mismos tienen que estar basados en el protagonista, ¿no? El protagonista tiene que ser la ficha que falta para completar el rompecabezas que es la trama. Si no hay protagonista, te lo pongo así, si yo saco a tu protagonista de la historia y la historia puede continuar sin problemas, entonces está mal hecho, pues, está mal hecha tu obra. El protagonista es la ficha principal de la historia. Así de sencillo. No me vengas con que no, que saco a mi protagonista a 3 capítulos y la historia sigue avanzando. No, así no funciona. Tiene que siempre estar, tiene que haber una conexión con el protagonista, ¿no? Tanto pues, bueno, eso es a nivel guión y a nivel de gráfica, sí, hay ejemplos en que el protagonista puede estar un poquito relegado, pero siempre se le menciona, siempre hay un pendiente, una referencia de conexión con el protagonista, ¿no? Como Rurouni Kenshin, hay un manga que es Rurouni Kenshin en el que el personaje se llega a deprimir mucho por la muerte de uno de sus amigos, no voy a spoilear, y el personaje se aleja de las páginas. Y no lo vemos, como en 2 capítulos no lo vemos, pero siempre se le menciona, siempre se le hace una referencia, los personajes secundarios siguen avanzando y siempre dicen, uy, esto es lo que haría Kenshin, uy, si Kenshin me viera, estaría orgulloso de lo que he hecho. O sea, siempre se le tiene presente. ¿Por qué? Porque es el protagonista. Entonces tiene que siempre estar presente, ¿no? ¿Y cómo uno crea los personajes secundarios? Yo recomendaría que siempre estén basados, no al 100%, pero que estén basados en la gente que tú conoces. O sea, el protagonista, Mm. mira, eso es una ley universal, eso ya está estipulado en piedra. El protagonista tiene mucho o poco del autor. O sea, tú cuando creas una historia, te estás exponiendo. El público te va a conocer. Y eso no hay que tenerle miedo a eso, ¿no? Y si le tienes miedo, pues mejor no lo hagas, así de sencillo. Quédate ahí encerrado y nunca saques nada a publicar. La gente te va a conocer y te va a criticar. Eso es de lo más normal. Para bien o para mal, siempre te van a criticar. Hay que tener cuero de chancho, como dicen coloquialmente. Y para los secundarios también lo mismo, ¿no? Toma aspectos, yo creo que de uno mismo no. Más bien, fíjate en tu entorno. Tú sabes que tienes un grupo de amigos, ellos tienen características interesantes, aplícalas a tus personajes, ¿no? Uno siempre tiene un amigo que es dormilón, pues no, que es flojito, agrégale esa característica. Uno tiene por ahí siempre un amigo que es, no sé, ¿cómo decirlo? El trabajador, por ponerte un estereotipo, agrégalo a tu personaje, ¿no? Tenemos ahí el personaje que siempre viste a la moda, ¿no? A tu amigo que siempre para bien, ¿no? A la moda, agrégalo a tu personaje secundario. O sea, básate en las personas que conoces. Una pregunta. ¿Cuáles son los objetivos que deben tener los personajes secundarios dentro de la trama? Los objetivos son complementarios, o sea, cada personaje tiene un objetivo propio, ¿no? Independiente al personaje principal, pero por defecto los secundarios, por eso se les llama secundarios o complementarios, tienen que ayudar a reforzar las virtudes o los defectos del protagonista. O sea, un Mm. personaje secundario es eso, tiene que depender del protagonista y va a hacer que resalten sus virtudes o sus defectos. En cuestión de los villanos o Ajá. antagonistas, ¿cómo sería su creación? Justamente el antagonista es el opuesto en ideología al protagonista. Si el protagonista piensa que el mundo es un campo de rosas y que todo es bonito, para eso está el antagonista, para demostrarle que no es así. ¿No? Siempre va a estar en visión opuesta ideológicamente al protagonista. Eso es, Mm. así de sencillo lo podemos poner, ¿no? Entonces, si mi protagonista quiere destruir el mundo porque la humanidad es un virus, el antagonista va a impedirlo, ¿no? Ideológicamente y, en su usanza, ¿no? En su accionar. Entonces, siempre van a Ya, ser opuestos. claro. ¿Y cuál fue, o sea, cómo fue su evolución dentro de Human Hero? ¿Cómo empezó? Una evolución bastante saludable, ¿no? Y bien, o sea, dramática en el sentido de composición, en todo sentido, ¿no? O sea, yo como niño, créeme o no, yo creé Human Hero cuando era niño, yo tendría 15 años, 14 años cuando venían las ideas a mi mente, ¿no? Y ya cuando se creó el tomo, por ejemplo, cuando salió el tomo uno en el Ujú. 2020, había un tomo previo a este de acá, o sea, este de acá es la versión pulida con la editorial, yo tenía otro. Y la editorial me dijo,
está muy bien todo, pero vamos a hacerlo, o sea, la premisa está muy chévere, vamos a rehacerlo prácticamente todo para que salga pulido. Y yo lo tuve que hacer prácticamente todo desde cero para poder llegar a este nivel. Y ahora, ahora en diciembre, el 4 de diciembre, va a salir la presentación del segundo tiraje, de la segunda edición, con mejor portada, que es la portada que está detrás. Mira, la portada anterior era esta y ahora es la que está detrás. Mucho más potente, comunica más el objetivo de la serie, la portada. Entonces ha habido una evolución en el aspecto del guión, en diseño de personajes, el propio nivel de dibujo, la narrativa, los procesos para crear el guión. O sea, ha sido una evolución. O sea, yo me sorprendo y estoy muy contento de comparar, ¿no? Sanamente mi trazo del 2013 y el de ahora. O sea, después de 10 años, no, o sea, es increíble todo lo que se ha aprendido, ¿no? Muy, muy, muy satisfactorio, en verdad. ¿Y qué le diría a las personas que están interesadas en hacer un manga? Que se pongan a hacer, ¿no? Eso es el tip principal, que dejen de estar soñando despiertos, ¿no? Todo el mundo quiere hacer manga, o bueno, no, siempre hablando del círculo de personas que quieren a aspirar a hacer manga y todos sueñan, sueñan, sueñan. Justo ahí en Instagram por ahí alguien me escribió, Roca, sí, he estado viendo tus videos, me han inspirado, algún día empezaré. Y yo le puse fríamente, a mí me gusta poner las cosas muy frías, le puse, mira, ya empezaste Claro. mal. Le puse, mira, ya empezaste mal. Eso de algún día se te van a pasar los años y nunca lo vas a hacer. Hacer manga no se hace en 2 años, por lo general demora de 7 a 15 años en terminarse un manga. Entonces, si vas a empezar algún día, créeme que se te va a pasar los años. Al final, sin ser dramático, ¿ah? Sin que suene negativo tampoco, tú sabes que uno no tiene la vida comprada. Claro. Tú dices, ay, sí, el otro año voy a empezar, te moriste. Te moriste y ya, se fue el tacho tu proceso. Entonces, si van a querer hacer manga, para quienes estén viendo este video, tienes que empezar ya. Tienes que empezar ya y tienes que ser muy frío con el tema de los tiempos. Tú tienes Claro. que ponerte, ya, en cuánto tiempo quiero acabar mi manga? En 5 años, ya. Entonces tienes que ponerte una agenda de avance diario y medir, sopesar cuántas páginas, cuántos tomos, y en base a eso hacer el cálculo de cuánto tiempo te vas a demorar. Y empezar ya, porque el tiempo se pasa volando. Y acuerdo, esto sería toda la entrevista. Muchísimas gracias por ser parte de esta investigación. Eh, Y bueno, también me inspiró bastante y Gracias. hacer cosas nuevas. Muchas gracias, Nicole. Y bueno, espero que le vaya bien este día y gracias. No, muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Yo encantado. Yo me considero sin que suene, siempre lo comento, ¿no? Sin que suene de manera soberbia, yo me considero un producto, yo como persona, como marca personal, como mangaka, como artista, me considero un producto de la buena casualidad, porque cuando yo estudié diseño gráfico, tuve Ujú. muy buenos profesores y esos profesores potenciaron todo mi conocimiento. Yo estoy muy contento de haber tenido esa suerte, y es suerte, ¿ah? Porque tú sabes bien que a veces entras a una institución y tienes muy malos profesores, Claro. que en lugar de potenciarte más bien te frustran y tú dices, oye, en realidad entonces esta carrera no era para mí. Entonces yo al estudiar diseño gráfico tuve muy buenos docentes, no todos, pero quienes me marcaron estar ahí presentes y tuve una suerte tremenda de haberlos conocido y me potenciaron tremendamente, me inspiraron a crecer y justamente por eso digo que soy un buen producto en ese sentido, porque cuando yo tengo mis alumnos, también yo adoro estar transmitiéndoles el conocimiento, ¿no? Ujú. Es eso, es una bonita cadena de favores, se podría decir, ¿no? Sí, es bacán. Es bonito que, o sea, pueda transmitir eso y que a otros motive, porque a mí Sí. me motiva. Gracias, gracias, qué bueno. Pero pudo haber sido lo contrario, mira, quizás tenía profesores malos, me frustro y dije, ¿sabes qué? Yo sabía que el manga no era para mí y me pongo a estudiar otra cosa y la historia sería otra. La historia sería Ujú. otra, ¿no? Pero felizmente se dio el caso positivo, ¿no? Claro. Bueno, Rocas, muchísimas gracias. Fue genial esta entrevista y esperemos vernos de nuevo en otra ocasión. Y Sí, bueno, muchísimas por gracias. supuesto que sí, encantado. Así que muchísimas gracias. Muy amable de tu parte.